Pequeños Combatientes fue escrito por Raquel Robles y editado por Fondo de Cultura Económica. Este audiolibro es una producción de Editorial Siberia, narrado por Florencia Sacchi y grabado por Nicolás Diab en La Panera Records, con la dirección artística de Raquel Robles. El material didáctico para trabajar con este libro en las escuelas está disponible en el repositorio gratuito de la Universidad Nacional de La Plata. www.cdc.unlp.edu.ar. A la memoria de mi madre y de mi padre, a la memoria de mi tía, de mi tío y de mis abuelas, a todas las niñas y los niños que en este momento están resistiendo en cualquier lugar del mundo. Este libro es para Mariano, mi único compañero en la guerra popular prolongada de la infancia. Yo sabía que estábamos en guerra, que había habido alguna clase de combate y que ellos estarían en alguna prisión helada peleando por sus vidas. Sabía que me tocaba resistir. Después me desconcertó mucho que no hubiera habido ni un solo tiro, que el se lo llevaron no estuviera tan errado, que no fuera una especie de clave para nombrar una balacera tremenda, horas de combate, para luego rendirse ante la desigualdad de recursos, sino una realidad. Habían venido a mi casa, muchos, es cierto, había habido gritos, desorden, horas de interrogatorio y luego se los habían llevado. Mi abuela me decía que había sido así porque mis padres habían querido protegernos. Eso siempre me pareció totalmente ridículo. Si nosotros éramos combatientes, si estábamos preparados para un momento así, sabíamos qué hacer, cuándo escondernos, cuándo correr, cuándo llorar. Sabíamos que teníamos que ser fuertes. Sabíamos las cosas que podían pasar. Despertarse a la mañana y ver a mi abuela desencajada, tratando de ordenar la casa con su cuerpo enorme y disfuncional, repitiendo entre ahogos, se los llevaron, fue horrible. Ellos habían luchado durante la noche y yo había estado durmiendo. ¿Qué ser humano puede tener el sueño tan pesado? Durante mucho tiempo creí que me habían golpeado la cabeza y me había desmayado. Mi hermano era un bebé, un inocente lleno de rulos que usaba chupete. Era lógico que hubiera estado durmiendo o se hubiera quedado calladito del terror. Pero yo, seguramente me habían asestado un golpe y había perdido la memoria. Y mi abuela, pobrecita, me contaba esa historia para no traumarme. Por años la dejé repetirme ese cuentito, porque por sobre todas las cosas quería que ella creyera que me estaba ayudando. Cuando me pareció que tenía edad suficiente como para que me viera como un interlocutor menos frágil, le pedí que me dijera de una vez la verdad. Y la verdad pareció ser esa. Nada de balas, nada de barricadas, nada de granadas ni armas largas. Mis padres, los combatientes, convertidos en dos vecinos, un matrimonio, un hombre y una mujer encapuchados, subidos a los empujones a un falcón verde oliva. Me costó mucho reponerme de esa imagen. Noches de insomnio tratando de decodificar el cambio de estrategia. Hasta que entendí. Era el sumum del camuflaje. Había que disimular, pasar por gente común, por víctimas de un atropello. Entonces dejé de hablar de táctica y estrategia, dejé de preguntar por los compañeros de mis padres, dejé de entrenar a mi hermano todas las tardes y me dediqué a disimular. Mi abuela se alivió bastante. Mis tíos dejaron de romperme las pelotas con los psicólogos y los estúpidos de mis compañeritos de la escuela compraron el personaje sin cuestionar nada. Durante meses enteros estuve buscando entre la gente a alguien como yo, porque debía estar lleno de compañeros disimulados entre los civiles.
Cuando mis padres luchaban en la superficie, había una cantidad de compañeros que parecía infinita. ¿Dónde estaban todos esos que habían ido a la Plaza de Mayo? ¿Dónde estaban los que venían a casa y llenaban todas las habitaciones de ruidos, de risas, de discusiones a los gritos? ¿Dónde estaban los que poblaban los campamentos y los encuentros nacionales? En algún lado debían estar, escondidos, disimulados entre la gente como yo, evidentemente. Mi hermano se resintió mucho con el abandono del entrenamiento. Lloraba, decía que yo ya no lo quería, hasta se enfermó. Entonces me vi obligada a compartir con él mi secreto. A pesar de que me parecía demasiado pequeño para entender nada, lo llevé al fondo de la casa de los tíos, donde estaba lleno de cañas. Lo hice agachar hasta quedar totalmente disimulado entre los yuyos. No porque no fuera a ver a alguien, sino para que comprendiera lo secreto del asunto. Entonces le expliqué todo. Él me miraba con esos ojos verdes tan hermosos. Esos ojos que cuando me miraba era como si estuviera frente a mi mamá. El mismo color, la misma forma de concentrarse hacia adentro cuando miraban fijo. Al principio creí que era un error, que lo estaba asustando innecesariamente, que iba a ir corriendo a contarle a mi abuela, que se iba a largar a llorar y que yo no iba a saber cómo consolarlo. Pero después, a pesar de que lloró y me abrazó tan fuerte que temí que se me cayeran las lágrimas a mí también, descubrí que el compañero que había estado buscando había estado todo el tiempo ahí. Era chiquito, parecía más indefenso que un animalito enjaulado, pero también era fuerte. Entendía todo. Se aliviaba de darle un sentido a estar viviendo en esa casa, con esos tíos mayores, con una abuela a quien solo se le iluminaba la mirada cuando nos veía, pero el resto del tiempo lloraba estrujando un pañuelito, mirando por la ventana, y con otra que parecía estar más allá de todo lo que nos estaba pasando. Así que volvimos a los entrenamientos, pero ahora en la clandestinidad. No le contamos a nadie, aunque no fue muy difícil que no nos viera nadie. Hasta las 10 de la noche, cuando mis tíos volvían de hacer lo que fuera que hicieran en el mundo exterior, estábamos con una señora que nunca salía al patio, con mi abuela que alternaba entre llorar contra el vidrio de la ventana y mirar la televisión, y con la otra abuela que usaba unos zapatos enormes y decía cosas locas. Una vez estuvimos a punto de ser descubiertos, pero nos salvamos. En esa época, mi hermano ya estaba en preescolar y yo en la escuela. El jardín de infantes quedaba al lado de la escuela primaria. Las dos instituciones estaban separadas por un paredón de unos 2 metros. Cada recreo, mi hermano y yo, que nos extrañábamos horriblemente, nos dábamos cita. Él se subía al trepador, ese juego que consiste en distintas maneras de subirse a una especie de mirador para luego bajar por un tobogán. Y yo me ponía a cierta distancia del paredón para verlo. Nos la pasábamos hablando a los gritos, hasta que tocaba el timbre de mi escuela y yo me tenía que ir al aula. Si bien seguíamos muy conectados, yo ya no podía supervisarlo todo el tiempo. Así que él empezó a trabajar solo, por las suyas. Cuando me quise acordar, ya había armado el Ejército Infantil de Resistencia. Era un grupo pequeño, pero fuerte. Habían pensado una estrategia defensiva para cuando fuéramos atacados por el enemigo. Mi hermano era el comandante, por supuesto. Siempre tuvimos pasta de líderes los dos. No por nada teníamos la mejor educación política de todos los niños de nuestra área. Pero como digo, no todos los niños habían sido tan bien educados como nosotros. Y uno del grupo le contó a sus padres con orgullo su nuevo juego.
Los alarmados padres fueron a hablar al jardín y la directora llamó a los tíos. La directora no sabía exactamente qué les había pasado a mis padres, pero sabía lo suficiente como para aceptar anotarnos sin ninguna documentación. Todos estaban muy alarmados. Yo también, para ser honesta. Lo tuve encerrado a mi hermano durante una tarde entera, explicándole que teníamos que ser muy cuidadosos, que todavía no había llegado el momento, que había que elegir bien a los compañeros, que no fuera inorgánico, que hasta que volvieran nuestros padres, la comandante era yo, y que era muy antirrevolucionario no acatar órdenes de nuestros líderes. Él se enojó. Después lloró ante la mención a mis padres. Me exigió que le dijera cuándo se iba a producir la tan esperada vuelta a la normalidad. Yo no tenía datos. En eso estaba tan a oscuras como él. Pero al final entendió y se calmó. Tuvimos que trazar un nuevo plan. Le anticipé que vendrían otra vez a la carga con los psicólogos y le expliqué que nuestros tíos no lo hacían por maldad, sino por ignorancia. Le pedí que fuera fuerte, que resistiera y que si se veían problemas, les pidiera a mis tíos y a la psicóloga que yo lo acompañara. Siempre eran psicólogas, como las maestras. No había hombres en esos rubros. Tenía que mostrarse dócil y hacer lo que le dijeran, pero no confesar nuestra verdadera identidad. Podíamos parecer niños cualquiera, o incluso niños perturbados, pero nosotros éramos pequeños combatientes.